This is WNOW, Mint Hill W256, VP Charlotte. Y en todos los Estados Unidos, nuestra gente preciosa nos escucha por internet en el www.radioadoración.com. Caminaba por las calles buscando, pidiendo un poquito de amor, con el corazón seco por el alba acabada. Yo pedía un poquitito de amor. Este corazón ya sabe amar, sabe amar. Cristo lo cambió, puso en él fuerza y paz. Este corazón sabe amar y perdonar. Oye, corazón, qué cambiado estás. Son como manantiales que fluyen, son ríos de aguas vivas que quitaron mi sed. Con su dulce mirada y su tierna voz, Jesucristo me compró el corazón. Este corazón ya sabe amar, sabe amar. Cristo lo cambió, puso en él fuerza y paz. Este corazón sabe amar y perdonar. Oye, corazón, qué cambiado estás. Este corazón ya sabe amar, sabe amar. Cristo lo cambió, puso en él fuerza y paz. Este corazón sabe amar y perdonar. Oye, corazón, qué cambiado estás. Oye, corazón, qué cambiado estás. Así es. Bueno, Marta y María, en esta preciosa mañana, Marta y María Bonilla. Oye, corazón. Así es, el corazón de piedra. Nuestro Señor Todopoderoso lo convierte en carne y dice la Escritura que Él pondrá su nombre en nuestro corazón. Ese se llama el corazón circuncidado. Bueno, hemos llegado al momento de escuchar la palabra del Señor en labios del pastor Natividad Ramos Ramos, que ya está con nosotros en esta mañana. Queremos agradecerle a usted que nos está sintonizando en cualquier parte de la nación, aquí en Estados Unidos, a través del www.radioadoración.com. También queremos agradecer a Radio Oasis Espiritual, que también usted lo puede sintonizar a través del TuneIn Radio, así como también Radio Oración. También usted puede sintonizarlo a través del TuneIn Radio. Agradecemos una vez más al pastor Natividad Ramos Ramos y les saludamos, le felicitamos. El día de ayer cumplió años y bueno, el hermano Eduardo también trató de comunicarse con él, pero no se dio la oportunidad. Así es que bueno, en esta mañana, felicidades, pastor, por su cumpleaños, y de igual manera mañana sábado, que cumplen 17 años también a través de a través de la XCOK en la ciudad de Monterrey, ya que tienen dos programas en la semana. El fin de semana, el sábado, tienen 2 horas, casi 2 horas, y los lunes en la noche. Sería bueno, pastor, que diera esta información a aquellos que también quieran sintonizarles. ¿En qué dirección? Yo sé que es Tendencias de Nuestro Tiempo a través de YouTube, pero sería mejor que si usted
nos puedes dar toda esta información. Adelante y felicidades. Pues hermano Isaí, muchas gracias. La cuestión nada más es que el día 15, este día jueves, fue un cumplimiento doble. Es decir, cumplí años, pero también cumplimos 17 años en la radio. De tal manera que entonces estamos de manteles largos. Dije, es un festejo alegre. Yo en lo personal tengo una gratitud muy grande y un reconocimiento al Señor que me haya permitido estar 17 años consecutivos, siempre el programa en vivo. Nunca hemos faltado un solo día. Entonces, estos son cosas significativas que el Señor concede. Y bueno, el hermano Eduardo se puede comunicar también usted, hermano. El día sábado, el día de mañana, vamos a tener abiertos los micrófonos allá en Radio Asir, que por cierto es, usted decía, es tendencias de nuestro tiempo, y yo creo que eso es suficiente para que usted localice allí. No soy muy dado a grabarme eso de que esto y esto y esto, y me disculpan por eso, pero es tendencias de nuestro tiempo allí por YouTube. Sí, usted entra de manera directa, sin duda. Y gracias a Dios también por usted, hermano Isaí, que recientemente también han cumplido un tiempo, unos años, trabajando en la comunicación, y la comunicación de este Evangelio de paz, que realmente es un motivo de satisfacción, y por qué no decirlo, podemos ufanarnos de la gloriosa redención que Cristo nos ha otorgado con su obra en la cruz del Calvario, y todo nuestro reconocimiento al valor de su muerte, un reconocimiento que no tenemos, por supuesto, la suficiencia, la capacidad de entendimiento y la capacidad de expresión para poder decir algo significativo sobre la muerte del Señor Jesús, que en tanto es una obra infinita con carácter ilimitado y nosotros somos limitados. Pero bueno, gracias a Dios, el hermano Eduardo puede llamarnos, así que el sábado no se preocupe, a Radio Asir, y será un gusto recibir su llamada, hermano Isaí, la llamada del hermano Eduardo. ¿Por qué no? Porque dicen que los amigos se alegran en la fiesta de los amigos, y a mí me gusta esa idea de participar, de convivir. El día de ayer, bueno, el grupo de pastores a los que les doy enseñanza tuvieron la gentileza de invitarme a una comida muy deliciosa. Usted sabe que aquí en esta región pues el cabrito es una comida que tiene gran abolengo, y entonces la pasamos muy bien. Yo soy chihuahuense, por cierto, pero tengo 53 años viviendo aquí en esta región. Desde luego he sido bendecido, y esta mañana, bueno, nuestra participación continúa precisamente en la carta del apóstol Pablo a los romanos, y yo quisiera que ustedes juntamente conmigo fueran muy cuidadosos, atentos, para asimilar estas verdades, estos conceptos tan extraordinarios. Muy bien, pues miren, yo voy a leer la escritura en el capítulo 5, que acabamos de dejar, por supuesto, el capítulo 4, del que voy ahorita a hacer referencia, porque el capítulo 4 está, pero íntimamente enlazado al capítulo 4, y las declaraciones del 5 dependen de las declaraciones y explicaciones que el apóstol ha hecho en el capítulo 4. Y voy a leer del versículo 1 al 11. Dice el apóstol
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y esta declaración tan vigorosa del verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, es de nosotros, nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Allí el apóstol Pablo habrá de introducirnos luego a la doctrina de la reconciliación, porque yo siempre he dicho, no sé por qué la gente le tiene tanto temor a la palabra doctrina. La doctrina de la reconciliación implica eso, de que siendo enemigos no podíamos acercarnos a Dios. Cristo interviene, se pone en medio y con su sacrificio reconcilia al hombre con Dios, de tal manera que ahora podemos tener cercanía con Dios. Esa es doctrina y me parece a mí una belleza. Muy bien, pues entonces entremos un poco en materia. Yo dije que el capítulo 5 es un derivado formal del capítulo 4. Porque en el capítulo 4 el apóstol ha razonado sobre tres cosas, yo diría. Una, la justificación, o sea, cómo se justifica el hombre con Dios. Dos, las promesas, o la firmeza de las promesas. Y tres, la circuncisión. Tres cuestiones a las que el apóstol Pablo le dedica toda su atención, y bien haríamos nosotros en hacer lo mismo. Una de ellas, dije, es la justificación, porque él ha venido con la pregunta, ¿cómo se justifica el hombre con Dios? Y llega a esta pregunta de manera inercial, porque él ha planteado que los gentiles y los judíos somos culpables ante Dios. Recuérdese usted que mencionaba yo que el apóstol no usó la escritura para hacer sus acusaciones en primera instancia, sino el razonamiento. Que los gentiles decían que ellos no conocían nada de Dios, el apóstol les diría que mienten, que ahí están los cielos que cuentan la obra de Dios, y que al ver esa creación tan majestuosa, podrían llegar a la conclusión que el que la había construido era una majestad. Y no solo eso, sino que eso demostraba el poder del Creador, que era falsedad de declaraciones. Entonces el apóstol Pablo usó una serie de declaraciones judiciales donde aporta pruebas contra ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo, sin utilizar la escritura. Cuando entra con los judíos, hace lo mismo, los lleva a las cuestiones prácticas, tienen la ley pero no la guardan, y luego hace una serie de aclaraciones prácticas con el mundo judío. No voy a entrar a eso porque ya lo hice.
Pero entonces, a partir del capítulo 3, versículo 10, es cuando el apóstol empieza a usar la escritura contra unos y contra otros. Por supuesto, para probar en dónde estaba la fuente de su autoridad. Pero no olvide, primero razonó con ambos grupos. Y luego, a partir del versículo 10 del capítulo 3, ahora sí, utiliza la escritura para sostener sus afirmaciones. Ahora, muy bien, si los dos grupos están siendo acusados como pecadores, entonces la pregunta era por sí misma, ¿cómo se justifica el hombre con Dios? Y lo llevó, dije, por medio de un gran razonamiento, a probarles que no fue por la ley como el hombre se justifica. Y si partimos nosotros de Abraham, porque yo decía precisamente en una clase el día de ayer, que la salvación por gracia no es una recién llegada, ni se empezó a dar a conocer cuando la iglesia después del Pentecostés empezó a predicar la salvación por gracia, o cuando Pablo fue con el mundo gentil. No. La salvación por gracia tiene un antiguo historial, que no nos vayamos a ir muy lejos, pero pudiéramos pensar que desde Abraham, por gracia, él fue salvo. Luego entonces la historia de la salvación por gracia es más antigua que la predicación sobre la ley. Digo, si queremos entrar a esos detalles minuciosos, la salvación por gracia no es una recién llegada ni algo que se empezó a predicar hace poco. La salvación por gracia tiene historia. Así que yo creo que esto lo podemos ir poniendo en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dijo que, por supuesto, cuando trajo a colación a Abraham, se lo trajo al escenario. Bueno, pues preguntémosle a Abraham cómo es que fue salvo. Y entonces la conclusión es que no podía ser por la ley, puesto que la ley todavía no llegaba. Diría el apóstol Pablo a los Gálatas que la ley llegaría 430 años después. Por lo tanto, Abraham no fue justificado por la ley. Luego, la ley nada tuvo que ver en la justificación de Abraham. Estos son los planteamientos que el apóstol ha estado haciendo, sino que fue por fe, por haberle creído a Dios cada palabra que le dijo a Abraham, que le dijo que le daría simiente, que le daría, y todas esas cosas que Dios le afirmó a Abraham, él las creyó con toda confianza, plenamente convencido, dice el apóstol Pablo. Y entonces, por creerle a Dios, Dios lo justificó. Pero entonces aquí tenemos que entrar a un asunto. Luego entonces, si lo salvaron por fe y fue justificado por la fe, luego entonces la justificación de Abraham fue un acto de la gracia de Dios. Mire lo que dice en el versículo 12 de este capítulo 4, que Abraham era padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque el asunto está en que Abraham fue salvo antes de ser circuncidado y recibió las promesas antes de ser circuncidado. Ahora yo estoy pensando lo siguiente, no sé cómo se enfrentarían los judaizantes que en el capítulo 15 del libro de los Hechos le dijeron a los hermanos gentiles en la iglesia de Antioquía que no podían ser salvos, que no anduvieran diciendo que eran salvos, si no se circuncidaban y guardaban la ley. Entonces yo quisiera pues que ellos fueran con Abraham y le dijeran: discúlpanos, padre Abraham,
pero no te creemos que fuiste justificado, que fuiste salvo antes de estar circuncidado. Bueno, pues arréglensela con Abraham. Mi Biblia dice textualmente que Abraham fue justificado antes de que fuera de la circuncidado. ¿No le parece? Dice, para que fuera luego padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera contado por justicia. Digo, creo que el apóstol es clarísimo. No estoy haciendo interpretación de la interpretación de la interpretación. Esto es lo que la Escritura dice. Y fue justificado por un acto de gracia. Y la segunda cosa es que Dios le dio a Abraham promesa. Aunque podemos desglosarla en promesas también, pero le dio promesa de manera genérica. Y el versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. Digo, ¿qué explicación o qué interpretación necesita este pasaje? O a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley le dieron las promesas. ¿Qué le parece? Y el versículo 13 es categórico, que la ley no le sirvió para recibir las promesas. Es más, pero tampoco pudo recibir las promesas por la ley. Pues no hemos dicho que la ley es extemporánea, que la ley todavía no llegaba, que llegó 430 años después. Y usted dirá, ¿cómo insiste usted en eso, hermano Ramón? Bueno, porque quiero que se le grabe esto. Y en el verso 16, el apóstol hace lo que yo llamaría la conclusión de todo lo que está planteando. Por tanto, y esta palabra por tanto es cuantitativa. Significa por este número, por tanto, por esta cantidad de cosas, diría Pablo, que yo he estado mencionando, si las sumamos una tras otra, tenemos que entender que es por la fe para que sea por gracia. ¿Y se ven lo que le estoy diciendo? O lo que dice el apóstol, por fe para que sea por gracia. Y yo le digo, ¿y para qué, Pablo? ¿Para qué por gracia? Dice, para que la promesa sea firme. A ver, ¿cómo podríamos entender esto? Por gracia es un acto espontáneo de Dios. La cuestión es que cuando Dios hace una promesa y la hace por gracia, entonces la hace porque Él es inmutable. Inmutable, que significa no cambia. Pueden pasar miles de años y Dios sigue siendo el mismo y diciendo lo mismo. Y si entonces justificó y si dio promesa por gracia en un acto que nace de Él solamente, consecuentemente eso no cambia jamás, jamás con los siglos y los milenios, ni en la eternidad, porque es una declaración hecha por quien es inmutable, por quien no cambia jamás. Y si Dios me dio a mí algo y me lo dio por gracia, significa que eso no cambia jamás. Por eso yo he dicho que es interesante que en el capítulo 15 de los Hechos, cuando este problema de que si son salvos sin circuncidarse y sin guardar la ley de Moisés, en la discusión que se dio en la iglesia de Jerusalén, saltó de dónde venía el problema. Y que yo dije, la judaización nace de la declaración que hicieron Pablo y Bernabé en el capítulo 14, cuando vienen de su primer viaje misionero, reportan a la iglesia de Antioquía, ellos están desbordados de gozo y le dicen a la iglesia, Dios le abrió la puerta a los gentiles. Miles se están convirtiendo, debieron contar, y han nacido iglesias por toda la Galacia. Oiga, esto sobresaltó a algunos, y en la iglesia de Antioquía había judíos y gentiles. Pero cuando algunos que evidentemente tenían contacto en Jerusalén
con un sector de los fariseos que estaba incrustado. Eran gentes que habían creído en Cristo, pero que seguían aferrados a la ley y que no aceptarían jamás que los gentiles no guardaran la ley y se circuncidaran. Pues ese grupito de hermanos de Antioquía necesariamente llevaron la noticia a Jerusalén, pero no se la plantearon a Santiago, porque Pablo diría, no, un momento, nosotros no los enviamos a esos. Pues entonces, ¿con quién hablaron? Con un grupito, dice, con el sector de los fariseos. Y los fariseos, fueron los que lanzaron el problema de la judaización y echaron encima de los apóstoles allá en Antioquía a estos hombres que llegaron muy ufanos diciendo, no, señores gentiles, no anden diciendo que ustedes son salvos. Por eso yo le dije ahorita, porque ustedes no están circuncidados. Y yo le diría, Abraham, aquí te hablan tus hijos. Dicen que sin circuncidarse no hay justificación. Y tu historia, Abraham, dice que fuiste justificado antes de ser circuncidado. Lo acaba de decir el apóstol Pablo, para que se puedan seguir las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Clarísimo. Es decir, Pablo fue salvo sin estar circuncidado y por supuesto sin guardar la ley, porque todavía no llegaba. Yo no sé por qué ahora, pero lo peor de todo, lo más grave de todo, es que Santiago escribe y dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerle carga a los gentiles, diciéndoles que tengan que guardar la ley y circuncidarse. Oye, espéreme tantito, el problema es grave. Si al Espíritu Santo le pareció bueno en esa reunión de Hechos 15, y el Espíritu Santo no cambia, entonces ¿ya cambió de opinión el Espíritu Santo? Yo pregunto, digo, para acervo mío, para entendimiento mío, pues yo diría, definitivamente mi Biblia enseña que Dios es inmutable, es incambiable, y lo que el Espíritu Santo le pareció bueno en la reunión de Hechos 15, le sigue pareciendo el día de hoy. Y entonces judaizar la iglesia es entrar en conflicto con la versión del Espíritu Santo. Es conflictuarse. Entonces, cosas como esas conviene tenerlas en el corazón. De tal manera que dije, pero la segunda cuestión que Pablo aborda es la promesa. Pero resulta que la promesa tampoco la recibió por la ley. El verso 13 dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. Contundente. Y yo quiero entrar al verso 5, pero al capítulo 5, pero esto me parece necesario repasarlo para no perderlo de vista, estas ideas. Porque estas son las que nos ayudan a conocer lo que es verdadero. Pues por la ley no podría recibir Abraham promesa porque no era contemporánea de Abraham. Y el verso 16, Pablo encierra todo en una declaración y dice, por tanto, es por la fe, por todo lo que he dicho, por la suma de todas las cosas, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme. ¿Por qué por gracia? ¿Por qué por fe la promesa es firme? Porque es algo dado por Dios, por gracia, y como Dios es inmutable, no cambia, entonces la promesa tiene carácter de gran firmeza. Entonces, ¿cuál sería el problema si la justificación y la promesa fueran por la ley? Míreme, si la justificación se lograra por guardar la ley, si la promesa se recibiera por guardar la ley, pues entonces las promesas serían anuladas. ¿Por qué razón? Porque entonces dependerían de que usted guardara la ley. Pero como nadie puede guardar la ley, en el momento en que se fracasara en guardar la ley, las promesas y la justificación se iría a pique.
porque nadie ha podido guardar la ley. Entonces la justificación y las promesas serían inestables. Dice el verso 14 del 4, porque si los que son de la ley son los herederos, pues vana es la fe y anulada es la promesa. Si los de la ley son los herederos, Pablo está diciendo es que no son los únicos. Entonces, ¿en qué consiste la firmeza de las promesas? Bueno, mire, depende de en qué se apoyen. ¿En la ley o en la fe? Porque si es por la ley, entonces en la medida en que usted no guarde la ley, en esa medida todas las promesas se fracasan. Y Pablo dice, ¿por qué por la fe? Pues para que sea por gracia. ¿Y eso qué? Pues que la gracia es un don de Dios, y como Él no cambia, entonces sus promesas tampoco han de cambiar. Oye, ¿y la circuncisión? Dijo Pablo, el verso 11, recibió la circuncisión por señal. La circuncisión no llegó para justificarlo. ¿Cómo es que afirmen que la circuncisión da acceso a la salvación al mundo gentil, hombre? Si la escritura es categórica. Muy bien, pues entonces hasta ahí hemos avanzado con el capítulo 4. Y entonces entendemos muy bien la razón por la cual, abriendo el capítulo 5, el apóstol Pablo declara, justificados pues por la fe. ¿Por qué? Por todo lo que les he dicho y les he probado, que la justificación y las promesas vienen por la fe. Entonces justifíquense por la fe. No se vayan por la ruta de la ley, no se vayan por la ruta de los judaizantes, diría Pablo. Por allí no es. Qué interesante. De tal manera que a partir del capítulo 5, el apóstol abre una línea de argumentos. Fíjese usted lo que le voy a decir. En el versículo 1, ¿qué pues diremos? Capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿qué tan firme es esa paz que se obtiene por medio de la fe? Pues es por gracia. Significa que, de nuevo, si Dios da algo, como Él es inmutable, entonces las promesas nunca se caen. Entonces, si por fe fuimos justificados y nos dio la paz de Cristo, consecuentemente esa paz es duradera y esa paz no cambia, es eterna. ¿Por qué? Porque es por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve usted por qué nuestra paz? Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Muy bien, pues entonces me voy a brincar al versículo 6 prácticamente. El apóstol abre una nueva línea de argumentación, poniendo muy visible y de manera muy marcada una historia muy notable. Primero, fíjese, Pablo entra a los contrastes y dice primero, ¿en qué condición estaba la raza humana cuando Cristo murió por nosotros? Justo, diría, estaba hecho un desastre. Dice el versículo 6 del capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo dices, Pablo, que nos calificas a la raza humana cuando Cristo murió? ¿Flacos? Qué interesante declaración eso de flacos. ¿Y cómo podemos entender eso de esta idea de que éramos flacos? Hay dos pasajes que nos van a ayudar, aunque no están asociados directamente a lo que está planteando Pablo, sí nos ayudan a entender la idea de esa palabra flacos. Y uno de ellos es 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12,
versículo 22, por ahí. Capítulo 12, versículo 22. Antes mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y eso es lo que ha dicho el apóstol. Es decir, las partes vergonzosas del cuerpo. Luego, en 2 Corintios, en el capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 10, el apóstol habla de su presencia corporal y dice, porque a la verdad dicen, las cartas son graves y fuertes, mas la presencia corporal flaca y la palabra menospreciable. Y si usted me dice, hermano Ramos, pues yo no le encuentro relación, yo le voy a decir, fíjese que en realidad no estoy tratando de decir que tienen relación. Estoy tratando de definir la declaración de Pablo cuando aún éramos flacos. Estoy tratando de ver qué cosa es eso de flacos en estos pasajes de la Escritura. Entonces encontramos las partes vergonzosas del cuerpo y segundo, la apariencia que carece de majestad, apariencia desagradable, sin majestad, sin grandeza. Entonces, si juntamos los dos conceptos, tenemos una idea que la podemos traducir de esta manera: murió por nosotros en el momento en que la vida del hombre era una vergüenza y por lo tanto la vida del hombre carecía de grandeza y rayaba en lo indigno. ¿Ve qué detalle tan bonito? Es decir, estamos usando estos pasajes para darnos cuenta qué quiere decir Pablo con eso de que cuando éramos flacos, pues cuando nuestra vida era una vergüenza, era indigna, no tenía nada que mostrar. Indigno en relación, por supuesto, a los motivos por los cuales Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y frente a esa condición, ahora sí, Pablo dice, mire, ya tenemos al hombre. Mire, cuando Cristo murió, éramos indignos, éramos una vergüenza, carecíamos de majestad, de grandeza, éramos un desastre. ¿Vamos de acuerdo, hermanos? Y Pablo dice, vean a la raza humana bajo esa condición. Y entonces luego Pablo hace un giro estratégico encantador. Y diría, bueno, ahí tenemos al hombre, mírenlo, pura vergüenza. ¿Quién va a querer morir por ellos? Y la respuesta de todo el mundo sería, bueno, pues nadie. ¿Quién va a querer morir por esa gente que es un desastre? Imposible. Y lo hace en el verso 7 del capítulo 5, en el verso 7, el apóstol dice, ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos ahora que Cristo está vivo. Fíjense nomás, si su muerte hizo esto, ¿cuánto más hará su vida, su gloriosa resurrección? Y entonces yo quiero aquí marcarle, yo encuentro 4 casos. 1, el justo. ¿Quién quiere morir por un justo? Nadie levantó la mano. ¿Quién quiere morir por un bueno? Tampoco. Y preguntaría, ¿y por un pecador quién quiere morir? Absolutamente menos. Pero yo encuentro un cuarto caso, que no solamente éramos pecadores ciertamente, sino estábamos calificados como enemigos. ¿Quién quiere morir por sus enemigos?
Es el contraste que el apóstol está haciendo para ensazar la obra de Cristo Jesús. Ciertamente apenas muere alguno por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara. Puede ser que haya algún atrevido, dijo Pablo, que quiera morir por uno que es bueno. Ha notado los dos casos. Morir por un justo y el otro morir por uno que es bueno. Y usted preguntaría, hermano, ¿pero no es lo mismo? No, no es lo mismo, hermano. Y el argumento de Pablo depende de esa diferencia entre un justo y un bueno. Un justo es un hombre que le da solamente, no le da de más, no le da de menos. Pero hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Mientras que el bueno no solamente le da lo que ha de darle, sino que le da todavía un poco más. Ese hombre es el bueno. Sería difícil que alguien estuviera dispuesto a arriesgar su vida por salvar a un hombre, aunque éste fuera justo. Ve el argumento de Pablo, ve el contraste. Que es esa persona, dije, que no le quita, pero que no le da. Ese nomás dice, yo soy justo y solamente esto y hasta ahí llego. Mientras que el bueno no. El bueno va más allá y da lo que tiene que dar, pero todavía da un agregado. A veces a costa de un sacrificio personal favorece a los otros. Ese merece nuestro aplauso. Pero el apóstol Pablo pregunta, ¿alguien quiere morir por este hombre bueno? Nadie contestó, el silencio fue absoluto. Y Pablo dice, no, el que quisiera morir por uno bueno, pues tendría que ser un hombre muy atrevido, muy osado. Usa la palabra osado. Y luego dice, mas Dios encarece su caridad. Dios engrandece, pone la obra suya muy en alto. Y lo hizo no en respuesta a nuestro amor a Él, porque nosotros no le amábamos a Él, lo dice el verso 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora vamos a una cuestión que es una delicia. Dios no nos dio lo que nos dio a su Hijo porque lo hayamos solicitado, hemos sostenido, porque no sabíamos nada de su Hijo. Sin embargo, lo hizo por iniciativa propia, por gracia. Pero ahora Pablo retoma el tema, fíjese bien, de qué tan firme sería nuestra salvación, pero déjeme agregarle un poco más a esta cuestión. Entonces, si no encontró a un hombre que quisiera morir por el justo, tampoco por el bueno, pues mucho menos iba alguien a querer morir por los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, fíjese bien, pecadores indignos, no solamente, dijo Pablo, éramos eso, porque en el verso 9 hace referencia a una cosa de la que nos habla, y dice que de esa otra sí no teníamos escape, de la ira de Dios, que esa sí nos esperaba con toda seguridad. De tal manera que nosotros con toda firmeza estamos preparados para la ira, para ser castigados, pero Cristo se pone en medio entre Dios y nosotros y pagó el precio, y los pecadores no fuimos castigados. De tal manera que esa salvación de la ira es cosa muy firme, y también mayor firmeza tiene la justificación, pues que la ira no tocará al hombre. Pero siendo enemigos, oiga, esto es todavía, esta es una cuestión más grande. Una cosa es que no muera. ¿Quién quiere morir por un pecador? Pero morir por un enemigo, santo Dios, enemigos fuimos y nos reconcilió.
Y Pablo diría, si siendo enemigos, porque esto no tiene sentido, no tiene lógica, hermanos. Cuando el Hijo de Dios muere a manos no solo de pecadores, sino a manos de los enemigos de Dios, yo pienso que es cuando su ira debió ser mayor. Porque hay una parábola donde dice, le mataron al hijo, los habrá de castigar. Pero ahora encontramos una contradicción. Por eso los griegos dirían, esto es locura. ¿Cómo? Los hombres le mataron a su hijo siendo enemigos de Dios, y la muerte del hijo, en vez de servir para castigo, resulta que lo reconcilió con Dios. Esto es cosa de locos, alabado sea Dios. De tal manera, el juicio sería inmediato, sería lo lógico. Pero cuando esos mismos enemigos le quitaron la vida al Hijo de Dios, mi hermano Isaí, resultó que fuimos hechos amigos de Dios. Es contrasentido, no tiene lógica. Pues es precisamente la locura de la predicación. Los griegos dirían, es que no se debe perdonar al enemigo. Pero Cristo dijo que había que amar al enemigo. Así que no solamente se entregó por los pecadores, sino fue más allá todavía, entregándose por sus propios enemigos. Y yo le pregunto, ¿tiene esto sentido? Sí, nada más que Pablo plantea una cosa. Fíjense ustedes lo que hizo Jesús. Pero murió, entregó la vida. Y entregando la vida nos dio este tesoro de la salvación. Sí, pero el Hijo se levantó de la tumba y está vivo. Entonces, si en su muerte nos dio esto, no hay mayor razón para estar seguro de que viviendo nos habrá mejores beneficiarios. Si con su muerte nos benefició, ¿cuánto más nos habrá de beneficiar ahora que sabemos que Él vive y vive para siempre? El mismo que murió. Hermanos, ahí nos vamos a quedar esta mañana con esta presentación de ideas del apóstol. Nadie muere por un justo, nadie muere por un bueno, menos por un pecador, pero entregarse por los enemigos, santo Dios, eso sí que es maravilla de maravillas. No me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque es potencia de Dios para salvación. Mis hermanos, mis amigos, que Dios me los bendiga, y nos estaremos escuchando el próximo lunes, si Dios concede, hermano Isaí. Amén. Gracias, pastor, por esta oportunidad que se nos ha dado de entender la salvación a través de su bendita gracia, y sabemos que el tiempo es oportuno para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Es a través de Jesucristo el que recibimos esta fe, esta salvación. Pastor, como usted lo decía acerca de este hombre llamado Abraham, el hombre de la fe, aquel que está en la palabra ahí en Hebreos capítulo 11, donde todos estos hombres recibieron salvación. He oído por ahí también comentarios de que nadie fue salvo, cosa que pues entonces no existirían los profetas, no existiría el tratamiento que Dios le dio a su pueblo. Sin embargo, también cuando Jesús habla de la historia de aquel hombre, el rico, y Lázaro, porque algunos por ahí tratan de camuflarla y decir y justificarse que no existe infierno, hablando de esta historia de aquel hombre que estaba en otro lugar separado. Es decir, que en esa, aunque eran dispensaciones, nosotros entendemos que hay 7 dispensaciones, pero aún a través de toda la historia, como usted lo dijo, la gracia siempre sobreabundó para aquel que se acercara al Señor. Yo no sé si quiere agregar algo, un comentario acerca de la salvación de aquellos hombres antes de que Cristo viniera, y cómo se reflejaba, cómo eran salvos. Ya hemos oído que es por la fe, es por la gracia, pero ¿qué actos tenían que hacer para recibir esa salvación, pastor? Indiscutiblemente tenían que hacer lo que hizo Abraham, creerle a Dios sencillamente. Abel, cuando se presentó con el sacrificio sangriento, le creyó a Dios, que era la forma de presentarse a Él como un pecador. Caín no le creyó, y
qué sucedió con él, que fue desechado. De tal manera entonces que desde el tiempo antiguo encontramos gente justa y no puede ser justificada más que porque le cree a Dios, sencillamente. Ahora, de que había gente justa, pues la misma Biblia lo enseña, que en el Hades, que allá en las profundidades estaban guardados en una parte justos y en otra injustos. Ahora, eso que usted mencionó sobre el rico y Lázaro, hemos dicho, no es una parábola para que nadie la quiera espiritualizar, porque las parábolas no utilizan nombres propios. Y aquí Jesús dijo, se llamaba Lázaro. No era ficción, no era una mentira, era el nombre de esa persona. Y se salvó por diosero, no, se salvó porque le creía a Dios. El otro se perdió porque era rico, no, porque nunca le creyó a Dios para seguirlo y servirle, no le entregó su fe. Entonces hemos dicho que la salvación es antiquísima, como se salvó Noé y sus hijos, necesariamente por haberle creído a Dios. Es que la salvación es por fe. Ahora, nosotros en nuestra limitación tiempo-espacio decimos, no, pero en el pasado. Pero ¿quién dijo que en Dios existe el pasado, el presente o el futuro? Para Dios todo existe ya. Y da por hecho por las cosas que no son como si ya fueran. De tal manera que Cristo era el Cordero eterno, el Redentor eterno. Es decir, no cuando vino y se hizo hombre, no. Desde la misma eternidad había sido llamado el Cordero, el Salvador eterno. El Mesías eterno incluso, de tal manera entonces que la obra de Cristo para la salvación tiene carácter de cosa eterna. ¿Antes de qué? Antes de todo. Y entonces con toda justicia Dios daba por hecho la salvación de los hombres que le creían. Gracias, hermano Isaí. Amén, gracias a usted, pastor. Bueno, queremos recordarle a la audiencia, si usted desea continuar oyendo todos estos sermones, usted puede sintonizar Tendencias de Nuestro Tiempo. Usted se va a youtube.com y busca ahí la palabra en búsqueda, en search. Usted busca Tendencias de Nuestros Tiempos y el sábado usted lo puede escuchar en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México. Este sábado celebrando 17 años de celebración de continuas programaciones ahí en Monterrey. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, pastor Isaí, le saluda el hermano Eduardo. Quería compartirle algo, más bien preguntarle al tío Natividad si me puede ayudar en algo que yo he escuchado en algunas ocasiones. Hay gente fervorosa en decir que antiguamente, después que vino la ley, después que el pueblo salió de Egipto, donde Israel se convierte en nación, ya no había salvación. Y yo encuentro un pasaje en Josué de una mujer que creyó a Dios, y dice que ella escuchó, si no me equivoco el nombre, Rahab, la mujer que estaba en los muros de Jericó, y eso me da a entender a mí y preguntarme qué tenía Rahab de especial para que Dios tuviera favor de ella, qué fue lo que pasó con Rahab, porque ya estaba todo establecido cuál era la nación. Y yo he escuchado gente que dice que antiguamente, después que se estableció el pueblo de Israel, que se estableció el pacto, la ley que Dios le dio y todas estas cosas, ya los gentiles no tenían esperanza, y yo encuentro en la Biblia algunos pasajes que contradicen esas ideas. Yo no sé si me podría dar una explicación breve de esto. Bueno, en realidad ese es un absurdo pensar las cosas de esa manera, porque Rahab fue una mujer que le creyó a Dios, ¿no? Volvemos al mismo tema de la fe. Ella dijo, vuestro Dios es Dios sobre todas las cosas, yo sé que abrió el mar y yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Y entonces planteó una cuestión de negociación ciertamente con ellos, con los hijos de Israel, pero tan es así que cuando los muros cayeron, lo propio era que le dijeran, bueno, ya te salvamos a ti y a tu familia, búscale para dónde te vas a ir. Y entonces dice la Escritura, no, que Dios dijo que se quedara en el pueblo. A grado tal que esta mujer Rahab llegó a ser la tatarabuela del rey David, por amor de Dios.
¿Cómo se incluye si no es por una salvación? Está en el árbol genealógico de Cristo. Por fe, no solamente salvó la vida y la de sus familiares, sino que se coló hasta el árbol genealógico de Cristo. Y yo le voy a decir una cosa que a mí me encanta. Yo puedo decir que esta mujer Rahab, un día había bolitas de las hijas de Israel, por aquí, por allá, y el Señor se metió, eso lo ilustro yo, se metió en esas bolitas y dijo, ¿qué pasa aquí? Y le dijeron, la ramera. Dijo Dios, ¿la ramera? ¿Cuál ramera? Aquella que viene, aquella no es ramera, es princesita mía, porque yo la justifiqué. Y no solamente la justificó, sino que además la casó con un príncipe. Digo, si eso no es levantarla de la nada por medio de la fe. Hermano, el tiempo se fue, yo quiero respetar esto. Dios les bendiga y tiene usted todo el derecho de hablarnos el día sábado. Señor le guarde. Gracias, pastor. Y ya escuchó nuestro hermano Eduardo la respuesta. Bueno, queremos agradecer al pastor Natividad Ramos una vez más en esta enseñanza del día de hoy, esperando que sea de grande bendición para su vida. Por darme el privilegio de oír el suave acento de una nueva canción, por este nuevo día, por esta algarabía que hay en mi corazón. Te voy a dar las gracias